estamos ya de regreso en su programa Torre Médica, en esta segunda sección de entrevista con el doctor Enrique Alejandro Ibarra. Él es dermatólogo y con un posgrado en cirugía dermatológica. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Ya Gracias. platicaba al inicio de la entrevista anterior el doctor Ángel Nuño sobre algunos aspectos básicos y primarios sobre los subtipos de grupos de herpes que de alguna manera la sociedad nos hemos visto afectados, y el conocimiento teórico que de verdad hasta para nosotros como profesionales ha representado una información muy valiosa para entender realmente que existen otro tipo de alternativas. Pero yo creo que hablar sobre aspectos de qué pasa en aquel individuo que sufre una infección por herpes y sus complicaciones, cómo atenderlo de manera oportuna, cómo se vive y cómo impacta hasta en el bolsillo, ¿verdad, Enrique? Sí, realmente esta es una enfermedad que ha tenido un aumento muy importante debido a la pandemia de COVID. Es decir, pacientes que tuvieron COVID o por la vacunación de COVID, post la vacunación, es cuando estamos presentando esta secuela, esta infección o reinfección del virus herpes y que nos genera dramáticas consecuencias, ¿no? Mucho dolor, incapacidad, falta o ausentismo laboral y desgraciadamente hay poca información dentro de la población en general acerca de las consecuencias o de las repercusiones que va a tener a largo plazo esta reinfección. Pues son aspectos que yo creo que hemos tratado de entender, que un paciente que es diagnosticado a tiempo, ¿qué debe de hacer? Digo, yo sé que los signos clínicos suelen ser a veces muy atípicos y obviamente en condiciones en las que no hay manifestaciones en la superficie de la piel, cuando el paciente empieza solamente con comezón, algo de dolor, claro. Algunas de las veces no tienen ningún otro síntoma, algunos casos puede haber fiebre, te reitero, algo muy atípico y bueno, la gente hoy estamos como algo desconcertada. Ha habido un fenómeno mutacional en donde esa condición mutacional, después de que nos retiramos el cubrebocas, vinieron de la mano otro tipo de condiciones, pero cuando a alguien se le diagnostica de manera oportuna herpes, ¿puede recibir un tratamiento, Enrique? Sí, claro. O sea, aquí lo que debemos de entender, y como ya lo mencionó el doctor Ángel, es que esta es la reinfección de la varicela. Entonces, el paciente tuvo varicela y presenta esta complicación a través de una inmunosupresión. Bajan las defensas del paciente por estrés o diversas otras causas y es aquí cuando bien tratada esta enfermedad podemos llegar a tener una muy buena respuesta y sin complicaciones. Hablar de complicaciones. Entiendo que como dermatólogo y cirujano dermatólogo, yo creo que a tus manos llegan de repente secuelas cutáneas serias. Hablar de secuelas y lesiones en la piel forma parte de lo que a la gente cuando vive una condición como estas y volteamos a ver que a veces afecta zonas muy importantes de la economía corporal en donde los cambios anatómicos y el dolor que llega a ser de difícil manejo vuelve algo de un alto costo y alto impacto, ¿cierto? Sí, definitivamente el paciente que no es atendido de forma oportuna va a tener secuelas como una neuralgia posherpética y es aquí cuando tenemos que echar mano de especialistas en medicina del dolor porque los pacientes no tienen un adecuado control del dolor, gastan muchísimo dinero en analgésicos, en medicamentos para disminuir estas secuelas, ¿no? Y sobre todo que también las lesiones cutáneas pueden dejar manchas y cicatrices que lesionan al paciente, ¿no? Es decir, el paciente ya no se siente a gusto de quitarse la playera en la playa o de mostrarse en público sin camisa o incluso en pacientes que tienen lesiones a nivel facial, puede llegar a tener cicatrices bastante importantes. Doctor Enrique, bueno, en el primer bloque con el doctor Ángel vimos que existen dos tipos de virus, herpes 1 y herpes 2. En tu experiencia como dermatólogo, ¿cuál es la que más frecuentemente ataca a nivel cutáneo? Bueno, el herpes tipo 1, como ya lo mencionó el doctor Ángel, es a nivel bucal, el 2 es genital, el 3 es el varicela zoster. Los 3 son virus cutáneos, ¿no? Okay. Incluso si hablamos del 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, también tienen manifestaciones cutáneas,
pero obviamente ya son manifestaciones sistémicas importantes en pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión. Y los 3 primeros, el 1, el 2 y el 3, siempre van a tener manifestaciones cutáneas, siempre. A excepción de aquellos pacientes que tengan la reinfección por el virus herpes, pero que no presenten lesiones. A esto le llamamos zóster sin herpes, lo cual afortunadamente es bastante raro. Los pacientes tienen mucho dolor, pero no presentan lesiones cutáneas. Es raro. Es que yo creo que la gran mayoría de los que nacimos antes de 1980 tuvimos varicela, ¿no? Correcto. Entonces me imagino que sí, pues la población es, como decía el doctor Ángel, arriba de los 50 años. Sí, definitivamente estos pacientes o nosotros como población en riesgo, o sea, vamos a potencialmente desarrollar la complicación del zóster, ¿no? Esto aproximadamente 1/3 de la población general que tuvimos varicela, pero el 99% de nosotros entre los 80s y 90s, pues tuvimos varicela. Y desgraciadamente esta complicación nos va a llevar en los siguientes años. Esa parte, Enrique, de la atención temprana de un paciente con un diagnóstico, entendamos que existen grupos mayormente sensibles, vulnerables. ¿Estos grupos obedecen a algún segmento con algún padecimiento de base? ¿Alguna enfermedad ya como tal? ¿Diabéticos, hipertensos? Sí, pues pacientes que tienen síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, que tienen pues ya una inflamación celular crónica, ¿no? Pacientes con trasplante renal, pacientes con quimioterapia, que han recibido incluso cirugías bariátricas para bajar de peso, que tienen una alteración inmunológica, son los pacientes blanco, pero no hay que olvidar lo que acabo de comentar del COVID. Es decir, pacientes que tuvieron COVID, que aunque aparentemente están sanos, pueden presentar esta complicación en los siguientes meses. Digo, todos los que nos dedicamos a una práctica clínica y lo hacemos de manera de mención al auditorio, hemos tenido una incidencia, Enrique, de manera altísima en el número de casos de herpes y que obviamente la explicación está más clara y más evidente de lo que el auditorio pueda imaginar. ¿Por qué? Porque se han dado de manera más cotidiana y han venido de la mano una serie de complicaciones que yo creo que el auditorio que nos hace favor de seguirnos semana a semana entenderá que el dejar de tocar el tema de pandemia es algo imposible. Hablábamos de los médicos que vivimos el antes, el durante y hoy que estamos viendo la experiencia clínica del post, si lo podemos considerar así, el hecho de que le hayan dado un banderazo final al fenómeno de pandemia no nos quitó por ninguna razón el seguir aprendiendo cosas que todavía no están escritas francamente en la literatura, Enrique, y que yo creo que el auditorio entiende por qué este es un gimnasio de los que de alguna manera, los que estamos en una práctica en el consultorio, en el hospital, en el día a día, el regresar aquí y ver que por alguna razón internamos a un paciente por complicaciones herpéticas severas, por dolor, por una condición de sobreinfección en un tejido en la piel. ¿Por qué? Porque la piel se vuelve muy sensible y hemos tenido pacientes en condiciones graves que han puesto en riesgo su vida por una sobreinfección, Enrique, y creo que no lo puedo aminorar, no puedo dejar de mencionar ese tipo de casos que nos dieron la pauta a este programa, Enrique, y decirle y tocarle la puerta cuando nos llega el doctor Ángel, nos dice, llega la oportunidad, llega la vacuna al país y obviamente llega al estado de Jalisco, en donde tenemos que crear una conciencia social diferente. Ese miedo educacional de cambiar el concepto de la vacunología para que la sociedad entendamos que el prevenir este tipo de condiciones y que todos estamos sensibles a ellos, porque los que ya tuvimos una infección por COVID somos pacientes altamente vulnerables a tener una condición para que activemos ese herpes en condiciones donde los que ya tuvimos varicela, pero ya tuvimos también COVID, bajamos todavía y ese puente se puede reabrir en cualquier momento. Son razonamientos, Enrique, que nos obligan a tocar la puerta al especialista del área dermatológica, virología, epidemiológica, pero a ti, familiar, a ti, paciente, a ti que viviste una condición infecciosa por virus de COVID y que obviamente tienes un cierto grupo de edad, pero si eres diabético, hipertenso,
tienes una mayor sensibilidad, no solo para entender que te tienes que vacunar, número uno, y obviamente atender oportunamente con un especialista que te pueda dar la pauta de hacia dónde va a virar tu enfermedad y qué complicaciones podemos tener si no atendemos a tiempo este tipo de padecimientos. Yo creo que son cosas y razonamientos que el auditorio que nos hace favor de vernos a través del programa entienda que no solamente es crear un concepto de la nada, nos motiva al ver en el hospital y en el consultorio condiciones como estas. Yo creo que en esta primeras 2 entrevistas nos da mucho la pauta de cómo damos un giro paulatinamente en el ámbito de la salud y la epidemiología para que la gente tome conciencia de lo que es la vacunología, Enrique. Y yo te invito de alguna manera a que te quedes para que en este tercer bloque podamos definirle más a la gente por qué la vacuna puede cambiar mucho el pronóstico. Pero antes, ¿a qué vamos, Anaí? ¿Qué les parece si vamos del otro lado del estudio con Aldo Morales para que nos hable un poquito acerca de las redes sociales esta semana? Vamos. Gracias, doctora, por esa cálida bienvenida. Ahora les voy a platicar qué es lo que ha acontecido en las redes sociales de nuestro programa, de los conductores y de todo este complejo médico que rodea a este programa. Para comenzar, en Torre Médica-TV en Instagram les pudimos compartir toda la información de los programas que semana a semana ustedes pueden disfrutar, así como algunos clips de las preguntas más importantes que ustedes nos hacen llegar. Y de igual manera, en las redes sociales de nuestro conductor, Dr. Ramos Oficial en Instagram, él nos comparte tips de nefrología, ¿sabías qué? Y el acercamiento que día a día tiene en el consultorio con sus pacientes. Por su parte, la dama de los rayos X, la doctora Anaí, nos comparte fotos un poco más personales de su vida diaria, de los pacientes y de lo que día a día acontece en el consultorio. Por su parte, en Centro del Riñón Guadalajara Oficial en Instagram pueden encontrar la ubicación de la clínica, tips respecto a la nefrología y de la vida saludable que usted y toda la sociedad debe de llevar día con día. Yo soy Aldo Morales y continuamos en Torre Médica. Muchas gracias, Aldo, por toda esa importante información que nos acabas de vertir. Y pues yo quiero que cerremos este bloque con ambos invitados. Y bueno, Ángel, la verdad es que en el primer bloque nos dejaste con esa espinita sobre la vacuna. Platícanos de esta vacuna, cuánto tiempo tiene y para quién es indicado aplicarla. Claro que sí, como habíamos comentado y también el doctor Enrique también lo comentó, hay diferentes tipos de herpes. El virus de varicela zoster, que es este virus que causa esta enfermedad de la varicela y que queda latente en nuestro sistema nervioso central, ahí queda latente, esperando que haya una baja en las defensas, que en la edad adulta, bueno, ¿cuántas veces hay estrés o hay una situación de insomnio o hay una enfermedad crónica? Es decir, la posibilidad de que haya una reactivación de este virus es muy alta. Se habla de que 1 de cada 3 personas mayores de 50 años van a tener esta reactivación. Inclusive, hago un paréntesis, una de las reactivaciones más comunes se han visto parálisis facial, que es uno de los síndromes, el Ramsay-Hunt, que es una de las reactivaciones que tiene precisamente en uno de los dermatomos faciales y es precisamente producto del antecedente de este virus varicela zoster. Existen 2 tipos de vacunas en este momento que están disponibles en la población mexicana. Estas vacunas se adquieren solamente a través del medio privado. Una vacuna es de virus vivos atenuados, fue la primera vacuna que salió. Posteriormente, alrededor de 2017, salió la segunda vacuna, que esta vacuna es de polisacáridos, ya no tiene, de glicoproteínas. Es una vacuna de glicoproteína E y viene un adyuvante. Es una vacuna de recomposición y esta vacuna, al no tener ya el virus vivo atenuado, tiene una gran ventaja en el cual pues, se puede aplicar con una muy buena seguridad a pacientes con inmunocompromiso, post-transplantados, con enfermedad renal o cualquier otro tipo de enfermedad, independientemente del antecedente. Entonces, esta es una vacuna, digamos, muy segura. Es una vacuna de glicoproteína E. Se aplican 2 dosis
se aplica una dosis y después a los 2 meses, entre 2 y 6 meses, la segunda dosis. Hay un esquema acelerado, por ejemplo, para pacientes renales o pacientes que van a tener algún tipo de intervención quirúrgica, sobre todo en trasplantes, se puede hacer un esquema acelerado a 4 semanas. Entonces, hay como esas variantes, son 2 dosis y esta vacuna específicamente se recomienda en todas las personas, ojo, mayores de 50 años, que es la posibilidad de que puedas tener esta reactivación. Pero en el grupo de 18 a 50 años, también a través de una valoración médica, sí hay algún tipo de posibilidad de inmunocompromiso o personas que tengan algún tipo de depresión de su sistema inmunológico o cuestiones de alimentación o cuestiones de que tengan banda gástrica o alguna cirugía de este tipo, sí se recomienda aplicar entre los 18 y los 50 años esta vacuna que es de protegerse para la activación o reactivación más bien del virus herpes zóster. Es importante, hiciste mención, ¿solamente en el medio privado lo podemos encontrar? Solamente en unidades de vacunología que estén certificadas, que estén acreditadas, en donde los especialistas, te garanticen esta vacuna, que es una vacuna, insisto, de 2 dosis, y que tengamos esa seguridad de que habrá un seguimiento epidemiológico de las personas vacunadas. Ángel, ¿y si hay un enfermo renal que se va a trasplantar, pero no le dio en su niñez varicela, ¿se puede vacunar? Sí se puede vacunar, sin embargo, lo ideal en este sentido es siempre conocer los antecedentes de la persona, obviamente. Esta vacuna no evita la enfermedad de la varicela, lo que evita es, si tuviste la varicela, una reactivación. Okay. Son condiciones que tenemos que identificar como población y de alguna manera transmitirle a la gente, porque saber dónde encontrarla y saber quiénes son los grupos de riesgo puede cambiar mucho el pronóstico. Yo creo que detrás de esto existe un sinfín de mitos y realidades. Por eso yo creo que la ruleta entra perfectamente aquí para darle la oportunidad que la sociedad, que tiene una idea y tiene un conocimiento sobre esto todavía un poquito medio vago, lo podamos definir. ¿Te parece? ¿Vamos? Claro que sí. Producción. Un mito. Un mito. Un mito. Entonces, a ver, si a mí ya me dio varicela, ¿puedo o no, o debo? Porque dicen, ya tengo la inmunidad, ya me dio varicela, ya no me tengo que vacunar. Esa es buena pregunta. Sí se tienen que vacunar para el virus herpes zóster, no para la enfermedad de varicela. Si tú ya tuviste varicela, tú dirías, ya no necesito la vacuna. No, sí necesitas no la vacuna de varicela, sino la vacuna de herpes zóster. Que esta vacuna lo que va a prevenir es que durante la vida adulta tengas una reactivación del virus varicela zóster. Y esta reactivación del virus varicela zóster es el que causa esta enfermedad del herpes zóster. Entonces, a pesar de que hayamos tenido varicela y a pesar de que ya hayamos tenido, digamos, la inmunidad por la varicela, pues sí hay que vacunarnos con esta vacuna de glicoproteínas, 2 dosis, y durante la vida adulta, preferentemente mayores de 50 años. Muy bien. Producción, ¿nos vuelves a girar ruleta? Yo creo que aquí vale mucho, Ángel, en esta realidad. El hecho de que un individuo se vacune no le impide o no le exime que se infecte del virus, pero el comportamiento viral va a ser diferente, ¿cierto? Totalmente cierto. Recordemos que esta vacuna, específicamente la vacuna de herpes zóster, ayuda a nuestro sistema inmunológico con una inmunidad muy específica celular y humoral, que es lo interesante de esta vacuna, que maneja las 2 líneas de inmunocompetencia. Esta vacuna lo que hace es que como quedó latente el virus en nuestro cuerpo, en el sistema nervioso central, ahí quedó dormido en espera de una reactivación. Al momento de vacunarnos, lo que hace es volver a generar toda esta protección para que cuando hay una depresión del sistema inmunológico, en lugar de que nos ataque y nos salga esta enfermedad o estos síntomas clínicos que son dolorosos, que además en piel pues son muy agresivos, lo que hace es evitarnos esa secuela. Las secuelas que te puede dejar una reactivación del virus herpes zóster,
son importantes. No solamente es el dolor, que son semanas o a veces meses, que ya explicaba el doctor, que es muy doloroso, sino también causa problemas a nivel del oído, por ejemplo, causa problemas a nivel de la conducción de del sistema nervioso, de los cables, digamos, de los nervios, y en este sentido muchas personas quedan con incapacidad, por ejemplo, para identificar sabores, o quedan con hipoacusia, es decir, ya no escuchan bien. Entonces, bueno, son secuelas que qué necesidad si hay una vacuna que las puede prevenir. Claro. ¿Producción, nos ayudas de nuevo con la ruleta? Una vivencia, doctor Enrique. Enrique, yo creo que es este tema de las vivencias. ¿Cuáles son las secuelas más serias que de alguna manera tú has podido ver, y más en donde has tenido que hacer probablemente una reparación quirúrgica en pacientes con secuelas posherpéticas? Fíjense que el paciente que más se me viene a la mente con este tipo de complicaciones, afortunadamente no le tuve que hacer alguna reparación quirúrgica de la cicatriz, pero fue una señora, 60 años, no tenía una comorbilidad, no era diabética, no era hipertensa, había pasado por un periodo de estrés importante y empieza con un dolor de cabeza intenso, ¿no? Vesículas, ella se comunica conmigo, ella pensaba que era una picadura de araña, que muchos pacientes así lo manifiestan. Llega conmigo por el dolor y por las características clínicas de las lesiones. Yo le comento que es un herpes zóster, que es la reactivación de la varicela, pero lo que a mí más me preocupaba era el hecho de que estaba a nivel facial, cerca del ojo. Entonces yo la mando con el oftalmólogo. En este momento la paciente ya tenía un daño ocular, posteriormente desarrolla úlceras corneales. La paciente pues tuvo un proceso desgastante porque quedó con una disminución de la agudeza visual, ¿no? Y estamos hablando de que es un órgano sumamente importante, ¿no? No hay que demeritar ningún órgano, pero yo creo que a nadie se le desea que pierda la visión de un ojo. Fue terrible. Creo que estas son experiencias, vivencias, mitos y realidades que de alguna manera tenemos que entender. Yo los invito a que vayamos un corte.